Este martes seguimos y estamos acá, el último martes del año, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha traído todo este año y reconocemos que por donde hemos venido es el Señor que nos ha traído, como Él le dijo a la nación de Israel, ¿verdad? Y lo reconocemos a Él, no nos apoyamos en nosotros, sino en Él y seguimos adelante. Hoy, pensando en el último martes del año y tiempo de oración, en ser agradecidos con el Señor y ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de este pensamiento de ser agradecidos. Eh, es fácil ser agradecido con las personas cuando hacen algo bueno por nosotros, pero ser agradecido con una persona que hace daño más bien a usted o a nosotros no es tan fácil, ¿verdad? También es fácil ser agradecido cuando las circunstancias son buenas, pero cuando las circunstancias son malas, entonces es un poco complicado. También cuando Dios, pues miramos la mano de Él, las bendiciones, es fácil también ser agradecido. Pero cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, sino que más bien problemas, dificultades, no es fácil. Pero vamos a ver en esta noche que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo, por todo. Vamos a ir a primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Primera carta a los Tesalonicenses 5:18. Y vamos a ver primero que es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Y tanto con Dios como también con la persona. Y también no solo con la persona, y no solo con Dios, sino también con las circunstancias que nosotros podemos vivir, ¿verdad? Y dice allí en 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, vemos que ser agradecidos con el Señor, que el ser agradecidos es la voluntad de Dios, que nosotros lo hagamos. Dad gracias en todo. A veces pensamos en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dentro de eso hay algunas cosas que son complicadas dar gracias. Posiblemente en este año algunos de ustedes han pasado por alguna situación donde no ha sido fácil decir gracias al Señor. O también decir gracias a alguna persona por alguna situación difícil que le ha causado a usted. O las circunstancias de la vida también. Porque también a veces podríamos interpretar las circunstancias malas y no dar gracias por esa situación, porque dar gracias en todo implica en todo, en bueno, en malo, en los que nos hacen daño, en los que nos bendicen y todas las cosas que vienen a nuestra vida, ¿va? A veces pensábamos que las cosas malas pues no son parte importante en nuestra vida, pero sí hay cosas que el Señor las permite, que son importantes para nosotros. Hay muchas lecciones que no las aprenderíamos de otra forma, sino es a través de esas circunstancias difíciles. Veamos primero entonces qué es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos. Es la voluntad de Dios. No solamente agradecidos con Dios, sino también con las personas y también con las circunstancias, ¿verdad? Porque todos tenemos algunas circunstancias que son difíciles, pero
en medio de eso hay que dar gracias porque Él las permite con algún propósito en nuestra vida. Seguimos. Colosenses 3:17. En Colosenses 3:17. Aquí miramos en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos, que en todo lo que hagamos debemos de dar gracias a Dios. Allá era por lo que uno recibe o por lo que Dios nos da, las personas nos dan, ya sean buenas o malas también. Pero aquí en lo que hacemos dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A muchas cosas que hicimos en este año y dimos gracias a Dios porque Él las permitió que se llevaran a cabo. También por aquellas cosas que planeamos, pero que no las logramos. No fue posible lograr esas cosas. Pero en todo eso dice la palabra que debemos de dar gracias. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? Así que todo lo que hagamos, dice, debemos de hacerlo en el nombre del Señor y dando gracias a Dios. Siempre debemos de hacer las cosas en el nombre del Señor y dar gracias a Dios porque Él nos va a permitir hacer esas cosas o nos permitió hacer esas cosas. Y todo lo que no pudimos hacer, que no fue posible, también el Señor sabe por qué, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. También que en todo lo que hagamos debemos de dar gracias a Dios. Todo lo que hagamos. 3, la acción de gracia también en la oración. Debe de incluirse la acción de gracia en la oración. Vamos a ver a Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. A veces solamente oramos pidiendo cosas. Esto sucede cuando uno empieza en la vida cristiana o cuando uno tiene muchas necesidades y solo está pidiendo al Señor, ¿verdad? Pero en esta oración hay que incluir también acción de gracias. Dice así la palabra, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella quiere decir concentrado en la oración, cosa que no es fácil. Concentrarse en la oración. Por un tiempo uno puede estar concentrado, pero perseverar no es tan fácil. Pero una cosa que se nos recomienda aquí es, dice, con acción de gracias. Por la oportunidad que el Señor nos da, el privilegio que el Señor nos da de entrar en el lugar santo, santísimo, dice la Escritura, ¿verdad? Por medio de la oración, nosotros alcanzamos el trono del Señor. Así dice en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que estemos seguros, confiados, siempre orando, pidiendo socorro para nosotros. Y en medio de esa oración debemos de darle gracias al Señor, ¿verdad? Por las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas, las que hará, las que está haciendo en las vidas de otras personas, por el privilegio que nos da de ser parte de este ministerio de la oración, aunque a veces estos ministerios no sobresalen porque son privados. Solamente el Señor sabe cuáles son los hermanos que oran bastante. Y este es un ministerio que, pues, el Señor lo recompensa. Él así dijo, ¿verdad?
Cuando oréis, entrad en vuestro cuarto, cerrad la puerta, que nadie te mire, y ahí en privado ora al Señor, y Él te premiará en público. Pero en esa oración, hermanos, debemos de incluir las acciones con acción de gracia, dice la Escritura, ¿verdad? Implica que no es con un corazón enojado, implica que es con un corazón de agradecimiento que vamos a la oración. Implica que no es que vamos con una actitud de violencia, ¿verdad? Al Señor, furioso, o enojados o molestos, sino tranquilos, confiando que el Señor nos, nos ayuda en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. También, hermanos, debemos de dar gracias a Dios por los hermanos de las iglesias, no solo las nuestras, sino de todas las iglesias conocidas, o también aquellas iglesias que no conocemos, ¿verdad? Hace unos 3 años yo estuve orando por unas iglesias de la India, por los pastores de ahí de la India, porque nosotros tenemos un bonito templo para adorar al Señor, pero ellos son tan pobres que no pueden ni tener un templo. Entonces las reuniones las hacen en las casas, pero no son casas como nosotros tenemos, ¿verdad? Su techo es de paja y sus paredes son de madera, su piso es de tierra y no tienen bancas donde sentarse. No tiene púlpito el pastor, ¿verdad? El pastor tiene que trabajar todos los días también y vive en una pobreza extrema estas personas, pero ahí ellos alaban al Señor, ¿verdad? En la India. Dice Segunda Tesalonicenses 1:3, segunda carta a los Tesalonicenses 1:3. Por aquí estamos, está la primera, segunda aquí. Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. Pablo es nuestro ejemplo a seguir en cuanto a orar por otros hermanos, ¿verdad? Como él fundó estas iglesias y costó mucho, mucho, mucho esfuerzo al apóstol y también tribulaciones, tensiones, fundar estas iglesias. Y él amaba a los hermanos y cuando él estaba a largo de los hermanos, Pablo les dice que siempre daba gracias a Dios por ellos. Primero, por haberles Dios alcanzado con la salvación. Es un acto, hermanos, grandísimo. A veces no valoramos que una persona crea en Cristo, pero es un acto que hay gozo en el cielo, en los ángeles, dice, o delante de los ángeles, perdón, dice, significa que hay gozo en Dios, ¿verdad? Significa que hay gozo en Dios, que un pecador se arrepienta. Y Pablo daba gracias a Dios por eso, porque es Dios, hermanos, el que mueve los corazones. No es el predicador, sino que es el Señor que da la salvación a los hombres. Y es un acto milagroso que el Señor permita eso. Así que Dios permitió que hubieran estas iglesias en la época de Pablo. Y Pablo estaba muy agradecido con Dios porque él había permitido que estas personas fueran salvas. Y dice, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. También el crecimiento es Dios el que lo da a los hermanos. Así dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sembré, Apolo cegó, pero el crecimiento
lo ha dado Dios. Cuando miremos un hermano que va creciendo, al ver los hermanos que van creciendo en la fe, demos gracias a Dios porque Él es el que está trabajando, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es el que edifica, Él es el que da el crecimiento, Él es el que pone por su buena voluntad el deseo en los corazones de buscar al Señor. Por eso nosotros debemos de dar gracias siempre al Señor, ¿verdad? Uno dice la Escritura, entonces debemos de ser agradecidos porque esta es la voluntad del Señor, ¿verdad? En todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos debemos de estar agradecidos con el Señor. Esto nos va también a librar de hacer algunas cosas que no están de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Porque si esa cosa la vamos a hacer en el nombre del Señor, entonces, y vamos a estar agradecidos con el Señor porque nos permite hacer eso. Todas las cosas que hagamos entonces van a ser agradables al Señor, ¿verdad? 3, también vemos que hay que incluir la acción de gracias en la oración. No significa que no vamos a pedir, ¿verdad? O no vamos a interceder por otras personas, claro que sí. Pero hay en el Salmo 100, creo que es el versículo 3, 2 o 3, por ahí dice, entrad por sus puertas. El 3 creo que el Salmo 103, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entonces, entrar a la presencia del Señor también hay que entrar con acciones de gracia al Señor, ¿verdad? Por tantas cosas que Él ha hecho, pero más por la oportunidad que nos da de orar por algunas situaciones de la vida. 3 y luego 4, el último, debemos de dar gracias a Dios por la bendición que Dios está dando en el mundo entero de personas que están recibiendo a Cristo. Es una obra del Espíritu Santo, desde moviendo a las personas que predican el Evangelio, desde tocando los corazones para que las iglesias den, para los misioneros, para los líderes, los pastores, hasta el crecimiento que el Señor está dando a cada hermano, a cada iglesia. Hay que dar gracias por los hermanos que edifican también, que son parte de la edificación, que Dios los está utilizando como un medio para la edificación de las vidas de las personas. No olvidemos, hermanos, eso. Eso es algo que debemos de tenerlo siempre, que Dios está trabajando y debemos de estar agradecidos porque Él es el que está haciendo la obra alrededor del mundo. El otro día leí un pasaje que me quedó en la mente, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, creo que es en Hechos, no me acuerdo bien, hermano, pero hasta que entre, dice, la plenitud de los gentiles. Quiere decir, hermanos, que va a haber todo este tiempo Dios está trabajando. Pero hay un tiempo donde hasta ahí nomás, dice el Señor, ya no van a haber más salvos. Porque entrar la plenitud de los gentiles quiere decir eso. Hasta que sea salvo el último gentil, porque así es, como el Señor, hermanos, tiene todo planeado, ¿verdad? Y Él es el que está dando salvación, Él sabe hasta cuándo dar salvación, y Él es el que está edificando. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios por el crecimiento de los hermanos de la Iglesia Cristiana en Marcha. También vamos a dar gracias a Dios por este año que nos ha dado. Y ahí en su corazón puede orar usted. Padre, gracias, Señor, en este año, porque hemos terminado, Dios, este tiempo de los martes de orar, Señor. Aunque poco diferente, Dios, como hemos estado acostumbrados a orar en grupos en la iglesia,
lo hemos hecho, Señor, a través de estos medios de redes, Señor, por Zoom, pero siempre con un corazón sincero, Señor, lo hemos hecho. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que diezman y ofrendan en la iglesia porque son los que hacen posible. Dios, que por estos medios, Dios, podamos comunicarnos, ya que con ello podemos pagar, Señor, el tiempo, Dios, aquí en Zoom y también en Facebook. Así, Señor, que te damos gracias. Bien, gracias, Dios, por los hermanos que este año, Dios, han sido edificados a través del Espíritu Santo que ha tocado a los maestros de tu palabra, Señor, y ha tocado los corazones, Señor. Tú has puesto, Señor, buena voluntad en los hermanos, en buscarte y en crecer, Señor. Como decía nuestra hermana Cintia, Dios, que su deseo este año es crecer más en la vida espiritual, Señor. Concede ese deseo a nuestra hermana y a todos los hermanos, Dios, que no estamos conformes, Dios, sino que queremos más crecimiento en nuestra vida espiritual. Te damos gracias por las iglesias alrededor del mundo, Dios, que tú estás edificando, que tú estás dando salvación, Dios, alrededor del mundo. Reconocemos que es una obra grande, Señor, que tú estás haciendo. Y tú sabes hasta cuándo, Señor, habrá esta oportunidad. Por eso estamos agradecidos, Señor, por la salvación que tú estás dando alrededor del mundo. También por el crecimiento, Dios, que tú estás dando a las iglesias, Padre. Porque así es la promesa en tu palabra, que tú edificarás tu iglesia hasta que todos lleguemos, Dios, a aquel tiempo donde tú, Señor, vas a recoger a tu iglesia, Dios, y vamos a estar en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano. Dios, hay por todos los ministerios de la iglesia que hacen posible que la iglesia, Dios, pues siga firme, Dios, tú moviendo, Dios, a cada corazón, Padre. Gracias, Dios, por todo este tiempo, por aquellos tiempos complicados que hemos pasado, Dios, y otros hermanos han pasado. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, Dios, y sabemos que tú sos fiel y nos seguirás guiando, Señor, a través de estos tiempos de oración el próximo año. Y esperamos, Dios, pues que en un tiempo no muy lejano podamos estar ya en el templo, Dios, orando juntos y poder, pues, edificarnos, Señor, ya de cerca, Dios, ahí en presencial, Señor. Guárdanos, Señor, también estos últimos días que faltan de este año. Guarda a los niños, Dios, guarda a cada hermano, protege los bienes de cada hermano, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor.